les vamos a dar la bienvenida. Entonces, vamos a iniciar nuestro encuentro con tres preguntas, las cuales Cristian nos quiere compartir. Preguntas que serían insumo importante para empezar ya de lleno con nuestra charla. Entonces, vamos con esa primera pregunta que Cristian entonces tiene para nosotros y vamos entonces a presentarla. Listo, muy bien. Entonces, tenemos la primera pregunta. Si tienes bono pensional, ¿has revisado alguna vez si está bien liquidado? Esta es nuestra primera pregunta como introducción a nuestro encuentro. Si tienes bono pensional, ¿has revisado alguna vez si está bien liquidado? Cristian, para aquellos médicos asociados nuestros, esta pregunta también aplica para los que están próximos a pensionarse, a jubilarse. Sí, Anderson, claro que sí. Es que mira, el bono pensional es un componente muy importante dentro de la composición de el tiempo o el dinero para cuando yo llegue a acceder a la prestación económica, ya que existen un bono pensional que es el reconocimiento en dinero de las semanas cotizadas en el régimen anterior, es decir, con pensiones cuando me pasé al fondo privado. Pero si de pronto yo presté algún servicio en una entidad pública o gubernamental y me pasé a Colpensiones, también tengo derecho a un bono pensional. Lo que pasa, Anderson, el objetivo de esta pregunta es concientizar a nuestros asociados, a los asociados, que esto es un tema que la gente no tiene ni conciencia, ni lo revisa, ni lo analiza, y muchas veces nos llevamos sorpresas con este tipo de situaciones que no somos conscientes de la importancia que tienen para la construcción de nuestra pensión. Excelente, muy bien. En estos 2 minuticos que vamos a ajustar, ya tenemos 38 asociados que nos han participado. Invitamos pues a nuestros asociados a que respondan esta pequeña pregunta y de esa manera empezar a socializar. Te cuento que ahí vamos ya con 40 asociados y ¿te parece si cerramos nuestra primera pregunta y socializamos las votaciones? Perfecto, sí, hagámoslo de una Muy vez. bien, perfecto. Entonces les voy a presentar a todos los resultados. Muy bien, Cristian. Los puedes observar. Sí, perfecto. Listo, Mira, entonces 5% ajá. que sí. Y créame que los felicito por ser tan sinceros, porque esa es la respuesta que obvia que estaba esperando. Realmente el bono pensional, la gente nunca revisa, ninguna persona realmente se detiene a saber determinar o hacer revisar si su bono pensional está bien o mal liquidado. ¿Por qué? Porque este tema del bono pensional es un tema que ha abanderado la OVP, que es la Oficina de Bonos Pensionales, una dependencia del Ministerio de Hacienda, y lastimosamente los colombianos asumimos ese valor como cierto. Y quiero contarte, Anderson, que hemos encontrado errores en la liquidación de los bonos pensionales. Por ponerles un ejemplo, errores que significan un incremento en la mesada pensional o en una devolución de saldos o en otro beneficio económico que puede significar 20, 30, 50, 100 millones de pesos. Entonces, el objetivo de la pregunta era darnos cuenta que muchas veces en estos temas somos, no por culpa nuestra, porque realmente no nos han educado ni nos han informado sobre realmente los verdaderos beneficios del sistema, que es lo que vamos a hacer en estas 2 sesiones aquí con los asociados de Comedal. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Te parece? Me parece perfecto. Muy bien. Cristian, entonces nos quiere socializar la siguiente pregunta. Vamos a iniciar nuestra votación. ¿Cuántas semanas debo cotizar para lograr el máximo beneficio pensional? Esta es una pregunta de esas académicas, Cristian, y de cultura, y de cultura general, porque sí, Sí, porque estamos como muy prestos a siempre esperar cuántas son esas semanas cotizadas que nosotros pues debemos cumplir para llegar a esa jubilación tan esperada.
Anderson, quiero decirte que tengo mucha gente que me dice, incluso piensa que estos temas el tema pensional lo deberíamos ver en la universidad. De hecho, muchas universidades me han invitado a participar en foros y en algunas universidades me han invitado a dar clases en la parte de pregrado con el objetivo de que podamos orientar en este tema tan importante. Excelente, pues te cuento que estos 53, 54 segundos ya tenemos 45 asociados que nos han votado. Te voy contando desde ya, tenemos dos opciones entre 1.300 semanas y 1.800 semanas que están muy, muy parejitas estas dos respuestas, Perfecto. con un 50 y con un 44%. Vamos entonces a invitar a nuestros asociados a que respondan y así pues tener un poquito más como de información, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos cerrando, ¿te parece? Cerremos, me parece Listo. Muy bien. Muy bien, entonces cerramos con 51 asociados de nuestros 63 que estamos y vamos subiendo. Listo, entonces comparto los resultados, Cristian. Tenemos un 50% representado en 26 asociados que nos dicen 1.300 semanas. Perfecto. Y luego tenemos un 40% en 21 asociados que nos dicen 1.800 semanas. Perfecto. Mira, Anderson, la respuesta correcta efectivamente es 1.800 semanas. Lastimosamente, existe un paradigma en Colombia, y ahorita vamos a ver una cifra que es un poco triste, por mirar de alguna manera, donde creemos que el escenario a lograr ideal son 1.300. No, resulta que el escenario ideal es lograr 1.800 semanas, y me anticipo, Anderson, la próxima semana, el próximo jueves, les vamos a explicar cómo construir una estrategia para lograr el mejor beneficio pensional cumpliendo con esta cifra de semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque cuando cotizo semanas en exceso en Colpensiones, Anderson, y a todos nuestros médicos asociados, quiero decirles que recibimos una especie de bonificación, un porcentaje adicional de nuestro IBL. Entonces, perfecta la respuesta, muchos asociados con la respuesta correcta, pero créanme que es normal que todos pensemos que la meta a lograr es 1.300 semanas. Hasta yo también hubiese respondido 1.300, Cristian. Todo el mundo responde de esa manera. Muy bien, entonces vamos con nuestra última pregunta para que pues ya tengas una visión mucho más clara de en qué estado nos encontramos. Perfecto, esa es la idea. ¿Por qué estamos pidiendo a gritos esta presentación? Muy bien, vamos con nuestra tercera y última pregunta, en la cual queremos compartirle a nuestros asociados. ¿Qué son los excedentes de libre disponibilidad? ¿Sabes qué son eso? ¿Sabes qué son? Perdón. ¿Sabes qué son los excedentes de libre disponibilidad? Qué pena. Sí, allí me faltó esa palabra sabes. ¿O saben qué son? Exacto. Señores asociados, ¿saben qué son los excedentes de libre disponibilidad? Esta pregunta ni yo sé qué son excedentes de libre disponibilidad, Cristian. Esa es la respuesta casi que correcta, Anderson. Y más o menos, esta es una prestación económica. Incluso les anticipo a nuestros asociados hoy, incluso esto es un beneficio que tenemos, a los cuales tenemos derecho dentro del sistema pensional colombiano, que no es informado por los fondos. Realmente, incluso por conocimiento de causa, conozco de instrucciones pertinentes donde a las personas de los fondos, a los del counter de atención le dicen, no informe al cliente que tiene derecho a este beneficio. Y hemos logrado, donde algunos clientes nuestros, Anderson, les han dicho que no tienen derecho, cuando le hacemos una solicitud muy simple que le decimos, dígale que le respondan técnicamente por qué no tiene derecho, hemos encontrado que, sí, qué pena, no, es que nos equivocamos. Increíble. Y hemos encontrado clientes que les han devuelto 300 millones de pesos, 200 millones, 70. Entonces, créame que es una prestación económica de tantas que muchas veces ni siquiera conocemos que podemos lograr bajo el sistema pensional. Cerremos la votación a ver qué encontramos ahí. Muy bien, vamos a cerrar votaciones y a compartir el resultado. Como puedes observar, somos muchos los que no sabemos qué son los excedentes de libre disponibilidad. Perfecto.
Exactamente. Y esa es la realidad. Realmente créanme que la pregunta tenía el objetivo de encontrar la respuesta. ¿Por qué? Les quiero contar a nuestros asociados que los excedentes de libre disponibilidad es un beneficio, un derecho, quiero que seamos claros en la palabra derecho, a los cuales tenemos los colombianos cuando estando en un fondo privado cumplimos unos requisitos puntuales, que vamos a tratar de verlos más adelante, o si no, en el tema, o si no, la próxima semana vamos a profundizar el tema. Pero quiero decirles que quiere decir que yo me puedo pensionar en un fondo privado y tener acceso a que me devuelvan 20 millones, 30 millones, 40, 5. Es decir, si cumple unos requisitos. También quiero aclarar que no todos cumplimos el requisito, pero hay muchos colombianos que tendrían derecho a recibir una devolución de dinero, pero como les decía hace un rato, los fondos no informan sobre esta prestación económica. Lamentablemente tengo que decirlo, hemos recibido notificaciones por escrito a varios de nuestros clientes donde les afirman que no tienen derecho. Cuando vamos a revisar es falso y hemos logrado unas devoluciones. Incluso les quiero contar que no es lo normal, eso es un tema completamente atípico por unas condiciones muy particulares, pero un cliente nuestro le devolvieron 920 millones de pesos. Entonces, con esas preguntas, Anderson, simplemente quiero que seamos conscientes de la poca educación, de la poca información que el gobierno ha implementado o ha colocado a nuestro servicio como miembros de una población productiva y laboral que estamos tratando de construir un retiro. No es culpa nuestra, es culpa del mismo Estado que no ha acompañado las reformas pensionales que ha realizado, tanto en el año de 1993 como, ojo, que es otra gran información que quiero darles hoy, desde el año 2003 se implementó una nueva reforma pensional en Colombia, que es la Ley 797. Y hoy todavía estamos tomando decisiones basadas en la Ley 100, cuando realmente tenemos que tomarlas basado en la Ley 797. Pero el gobierno nos ha informado ni nos ha educado en este tema. Entonces, antes yo creo que con esto ya podemos arrancar en materia el día de hoy. Por supuesto, Cristian. Entonces, estamos a tu disposición. Vamos a estar entonces compartiendo las preguntas al final de la presentación. O si veo que nuestros asociados están demasiado inquietos, Cristian, por ahí te voy levantando la mano haciendo una ceñita y te interrumpo. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Muy bien, perfecto. Listo. Entonces voy a cerrar, puedo cerrar esta cosa, lo cierro aquí y voy a compartir mi pantalla. Por supuesto. Bueno, entonces, como Anderson bien lo mencionó, vamos a hablar de un tema que es bien importante el día de hoy, como es cómo lograr una buena pensión. Y aquí hay una afirmación que yo quiero que todos los asociados hoy de Comedia y los asistentes tengan claro de que no hay mejor inversión para el futuro que la pensión. Los invito a que no se pierdan esta primera parte ni la segunda parte, donde vamos a poder complementar ya definiendo estrategias puntuales y pudiendo demostrar técnica y matemáticamente en algunos casos por qué la pensión es la mejor inversión para el futuro y cómo lograrla. Es que el tema pensional es un tema que va mucho más allá de un tema netamente jurídico. Yo sé que ustedes recibieron hace poco una presentación referente al tema pensional. Fue una visión, digamos, como muy jurídica. Hoy vamos a ver una presentación mucho más financiera y técnica como debe ser. Aquí simplemente les traigo la presentación de mi hoja de vida, simplemente con un objetivo, que quiero que estén completamente tranquilos y estén seguros de que soy una persona que tiene experiencia en este tema. Llevo 25 años en la industria de seguridad social. Fui gerente de un fondo privado de pensiones durante 10 años, es decir, conozco el sistema por dentro y por fuera. Hoy soy consultor para muchas compañías a nivel nacional. Soy la persona que en algunas ocasiones los jueces de la República me solicitan conceptos técnicos para dirimir demandas laborales o en el tema pues pensional o en el tema de liquidar un bono, de cualquier prestación económica. Soy perito actuario de muchas firmas de abogados a nivel nacional y soy consultor para muchas compañías a nivel nacional. Aquí simplemente les presento un sinnúmero de empresas a quienes les he prestado mis servicios, donde simplemente quiero que vean que hay empresas de todas las actividades y al interior de estas empresas obviamente hay personas. Y esto nos reitera, y por eso las preguntas que hicimos hace unos momentos, nos reitera que el conocimiento que tenemos sobre el tema pensional por formación académica y profesional que tengamos es mínimo.
Y el objetivo que hoy tenemos con esta charla y la invitación que Comedal nos hace es precisamente que compartamos un poco esa visión que tenemos del negocio de la industria pensional para beneficio de ustedes. Vamos a tratar de en estos dos espacios, hoy y dentro de 8 días, que ustedes comprendan cuáles son aquellos aspectos fundamentales que tienen que tener en cuenta para la construcción de su mejor retiro. Entonces, yo quiero empezar con decirles qué es la pensión. La pensión es mucho más de lo que generalmente pensamos. Realmente, como les digo, la pensión es mucho más que una visión jurídica, que una obligación. La pensión no es un gasto como generalmente estamos acostumbrados a verlo. La pensión realmente es tranquilidad, seguridad, un retiro alegre y feliz. Lastimosamente, en Colombia, la etapa del disfrute, que es la etapa que se supone que va desde los 55 años en adelante, para la mayoría de colombianos se convierte en la etapa del sufrimiento. ¿Por qué? Porque no tomamos las decisiones adecuadas durante nuestra etapa productiva y laboral, y cuando nos retiramos nos llevamos sorpresas. La pensión es una realidad alcanzable. Créanme que todos los que estamos aquí nos vamos a pensionar, y ustedes como asociados a Comedal, como personas del sector de la salud, como médicos, créanme que con mayor razón son las personas que tienen las mejores condiciones para lograr los mejores escenarios pensionales, y eso es lo que vamos a tratar de irles explicando en estas dos intervenciones nuestras. La pensión es tranquilidad, como les digo, para la época del retiro, y la pensión es dinero. ¿Qué quiero decirles? Ojo, las decisiones que yo tome sobre mi futuro pensional las tengo que tomar siempre bajo una visión técnica y financiera. No podemos seguir cometiendo el error de mirar este tema pensional solo desde la óptica jurídica. Les voy a decir una cosa con todo el respeto. Lastimosamente, cuando pensamos en pensión, pensamos en solicitarle una ayuda, una orientación a un abogado. El abogado es muy bueno para orientarnos desde la perspectiva normativa, desde la ley, pero créanme que el abogado no tiene la capacidad o su conocimiento no le alcanza en el sentido técnico y financiero para poder llegar a encontrar los números o la pensión ideal. Hay que hacer varios cálculos y profundos cálculos matemáticos y técnicos sobre el tema pensional. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Una breve historia de los sistemas pensionales, unas cifras del sistema, unas características fundamentales. Les quiero contar que sí es posible regresar a Colpensiones. Hay un mito, bueno, mito no, de pronto eso sí no es un mito. Hay una ley, que es la ley 797, que es la norma magna del sistema pensional colombiano, que hoy nos dice que si tengo más de 47 años siendo mujer o más de 52 siendo hombre, no puedo regresar o trasladarme de régimen. La verdad es que sí hay un mecanismo, y eso les voy a contar un poco. Y hoy, en la primera parte de nuestra intervención, vamos a hablar de cómo funciona el sistema pensional, y la semana entrante vamos a hablar de cómo construir una estrategia para retirarme bien. Quiero contarles esta historia de cómo se implementó el primer modelo pensional en el mundo, para que se den cuenta cómo estamos de equivocados en Colombia y por decir algo en Latinoamérica y casi que en el mundo occidental. Entonces quiero contarles que por allá en el año de 1744 existía una comunidad de pastores protestantes que eran lideradas en su momento por Alexander Waller y Robert Wesley, quienes decían, venga, ¿qué está pasando al interior de nuestra comunidad? Que están falleciendo nuestros pastores tempranamente y estamos quedando con una estela de viudas y de hijos huérfanos, y eso nos está generando problemas sociales al interior de nuestra comunidad. Ellos muy inteligentemente contrataron en ese entonces a un matemático escocés de la Universidad de Edimburgo, Colin McClory, y le preguntaron, dijeron, ¿usted nos puede ayudar haciendo un análisis técnico o de esta situación que estamos padeciendo al interior de nuestra comunidad? Este profesor lo que hizo fue acudir en su momento a la ley de los grandes números que había ya inventado Jacob Bernoulli, y a las primeras tablas de expectativa de vida que ya Edmund Halley había diseñado o sacado en el año de 1690. Es decir, lo que quiero demostrar con este tema es que desde el año 1744 se tomaron decisiones sobre un tema pensional, sobre una situación real, basado en análisis técnicos y matemáticos. Hoy en Colombia, en el año 2021,
todavía nos pasamos de régimen porque yo voy para donde va la gente, para donde va Vicente, y segundo, siempre consideramos de que la mejor opción es Colpensiones. Y yo quiero hoy decirles que es cierto, Colpensiones es una muy buena opción, pero no siempre es la mejor opción. Es decir, no todos debemos estar en Colpensiones. Hay un grupo de personas que sí y otro grupo que no. Entonces, quiero decirles que en ese entonces, esta persona, este profesor de la Universidad de Edimburgo, lo que hizo fue decirles y recomendarles a esos pastores que deberían destinar parte de la producción que hacían sus pastores semanalmente, deberían aportar un porcentaje, un valor a un fondo para que este fondo se invirtiera durante su etapa de vida y con esos recursos las viudas y los huérfanos pudieran subsistir. Si ustedes van y revisan eso, ¿qué es eso? Eso es un fondo privado de pensiones. Entonces, quiero decirles que la primera sorpresa que nos debemos llevar es que el primer modelo de pensiones en el mundo fue un modelo privado de pensiones. Lo que sucedió fue que por allá en el año de 1881 aparece un canciller alemán, Otto von Bismarck, que ustedes seguramente lo han ido a aumentar, y él dijo, ok, yo voy a crear aquí en Alemania un modelo diferente al que montaron en Escocia. Además, quiero decirles que el modelo pensional que les digo de ese entonces, de 1744, hoy todavía existe y se llama el Fondo de las Viudas Escocesas y maneja una fortuna dentro del capital que administra. Entonces, resulta que Jacob Bernard, el señor Otto dijo, ok, pero la condición es que aquí en Alemania las personas se van a pensionar a los 65 años. Y resulta que en ese momento la expectativa de vida en Alemania era de 45 años. ¿Qué quiere decir? Que dicen que este fue el mecanismo que utilizó Alemania para ampliar su poder en el mundo porque le permitió recaudar grandes cifras de dinero, pero obviamente no tenía ninguna responsabilidad futuro porque las personas no cumplían con el requisito de edad. Esa es la razón por la cual ese fue el modelo que se implementó y que más se irradió a nivel mundial, porque le permitió a los países, a las naciones, conseguir grandes sumas de dinero. Y Colombia no fue ajeno a esta circunstancia. Ustedes bien saben y conocen cómo, digamos que a través de dinero del Seguro Social, se montaron nuevas empresas en Colombia también muy exitosas. Entonces, quiero decirles que el primer modelo fue un modelo privado de pensiones, que el modelo que más implementó y que Colombia no fue una excepción fue el modelo de reparto simple, entiendas el Seguro Social hoy Colpensiones, pero quiero decirles que Colpensiones es muy buena opción, pero para cierto grupo de personas, dentro de los cuales considero que los asociados a Comedal cumplen las condiciones particulares para que su realidad pensional sea mejor en un fondo público o de reparto simple como lo es Colpensiones. Entonces más adelante vamos a ir mirando cuáles son esas características que hacen que mi mesada pensional sea mejor en Colpensiones, porque quiero decirles que también vamos a tratar de acabar con unos mitos y paradigmas que existen frente al sistema pensional colombiano. Entonces, ¿cómo funciona el sistema pensional colombiano? Hay un régimen público que hoy lo administra Colpensiones, están el régimen privado, que son los fondos privados que nacen con la ley 100 del año de 1993, para ser más exactos, 23 de diciembre de 1993, y entran en vigencia, ¿cuándo? El 1 de abril del 94. Y luego, obviamente, hay unos regímenes especiales, como su nombre lo indica, para poder estar ahí hay que cumplir unas características particulares, fundamentales, como cuáles: magisterio, presidencia de la República, fuerzas militares, ojo, honorables congresistas. Es decir, que ahí están nuestros padres de la patria. Pues para poder estar en los regímenes especiales, pues tenemos que tener unas condiciones particulares. El resto de los mortales, o estamos en un fondo privado o estamos en Colpensiones. Entonces, quiero mostrarles unas cifras y, como les digo, la fundamentación del sistema pensional colombiano es una fundamentación netamente técnica, matemática. Vamos a ver ahora más adelante la fórmula matemática con la que se calcula la pensión en Colpensiones.
Si esto no fuera un tema técnico, matemático, ¿ustedes creen que en el año 1744 se hubieran acudido a este tipo de análisis? Pero hoy no. Hoy, lastimosamente, yo para pasarme de fondo o de régimen pensional, me paso primero sin saber si me conviene estar en el régimen, en el otro régimen. Y segundo, como no tengo claridad de cuáles son esas diferencias sustanciales, muchas veces lo que hacemos en el tema pensional es lograr una selección adversa. ¿Qué significa? Que quiero algo del sistema pensional y lo que obtengo es completamente lo contrario y lo vamos a ir mirando. Entonces, quiero decirles que quiero darles a conocer unas cifras que la Corporación Andina de Fomento, que es una corporación en Latinoamérica, hizo una encuesta en 4 países, particularmente en Colombia. ¿Qué encontró? Aquí somos ya, este censo del 2018 ya está un poco desactualizado porque ya somos como 50 millones de colombianos, la población económicamente activa es la mitad, el 50% en ese momento, pero encontró que solamente el 3% de la población colombiana manifiesta tener educación financiera. ¿Por qué hablo tanto del tema financiero y del tema económico? Es porque quiero decirles que la pensión es una consecuencia, es un resultado de las decisiones económicas que yo tome durante mi etapa laboral o productiva. Entonces, primero, quiero llevarlos a un detalle, que el 3% de la población colombiana solamente manifiesta que dicen tener educación financiera. Esta encuesta de la Corporación Andina de Fomento dice que el 39% de los colombianos no ahorran. Es cierto, yo sé que hay una población, un grupo muy grande de la población colombiana que no tiene cómo ahorrar porque sus ingresos son muy bajos. Sin embargo, también conozco gente muy pobre que tienen la concepción y con un ahorro y con disciplina han logrado construir un futuro y cambiar su futuro. Esa encuesta encuentra que el 37% de los colombianos que ahorran, de los que sí ahorran, lo hacen todavía de manera informal, en alcancías, debajo del colchón, en los tarritos de la cocina, de manera completamente informal. O sea, no hay una muy alta bancarización en Colombia. Eso son cifras que para uno son completamente como raras y casi que imposibles de creer. Dice que el 3% de las personas que ahorran, solamente el 3% sí lo hacen con un objetivo de buscar una ganancia, es decir, de hacer inversiones, porque una cosa es ahorrar para gastar y otra cosa es ahorrar para invertir. Y quiero decirles que en el año 2020 la inversión en vivienda en Colombia fue del 34.8 billones de pesos. Realmente es el vehículo escogido en Colombia por excelencia por los colombianos. Les quiero contar, esta encuesta también saca otra estadística que me pareció completamente novedosa, pero dice que la segunda opción de inversión en Colombia para los colombianos es invertir en ganado. Para mí es completamente sorpresivo esa opción o esa situación, porque yo tengo entendido, por lo menos bajo mi criterio, uno debe invertir en lo que conoce, en el negocio que sabe. Pero bueno, yo no estoy diciendo que el resultado de la encuesta de la Corporación Andina para Fomento no sean malos, pero sí salió que el vehículo por excelencia de inversión en Colombia es la vivienda. Pero un dato que quiero que tengan claro ustedes, asociados de Comedal, médicos, es que el 80% de los colombianos manifiesta que desea aprender a invertir. Entonces, créanme que seguramente ojalá tenga la oportunidad de poder acompañarlos a ustedes en sus decisiones pensionales y les puedo demostrar que no hay mejor inversión que la pensión. Ahora quiero que miremos, esas son cifras del tema del conocimiento de las decisiones financieras de los hogares colombianos. Ahora quiero que miremos unas cifras referentes al sistema pensional colombiano actualmente. Entonces, ¿qué dice? Que el promedio de semanas cotizadas en Colombia es de 741. Ustedes vieron ahora que para poder pensionarme necesito mínimo 1.300, pero el escenario ideal, ¿cuántas son? Como les mencioné, 1.800 semanas. Pero tristemente en Colombia hoy la realidad es que el promedio solamente cotizamos 741 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy son más las personas que no se pensionan en Colombia que las que logran cumplir requisitos. Ojo,
Esto es una encuesta, ojo, estos son datos del Ministerio de Hacienda, esto no se lo inventó Christian Chaura ni Pensión ABC. Hoy, el último estudio del Ministerio de Hacienda determina que más del 80% de los afiliados hoy al sistema pensional colombiano están en el régimen equivocado. Ojo, más del 80% de los colombianos hoy están en el régimen equivocado. Vamos a ir entendiendo más adelante por qué. Que esa encuesta también dice que el 90% de las personas que han tomado una decisión de traslado de régimen en los últimos años han tomado una decisión errónea. Por lo que les digo, porque lastimosamente no a todo el mundo le conviene estar en Colpensiones. Realmente para yo poderme pasar de régimen pensional, yo primero debo evaluar y validar si ese régimen, si es el adecuado para mí o no. Porque vuelvo y les digo, hay personas que tienen condiciones particulares que les conviene, pero hay otras que no. Como también quiero ser muy sincero, hay un grupo grande de la población colombiana que es indiferente en el régimen que esté. ¿Por qué? Porque la pensión va a ser la misma. Va a ser la misma en un fondo privado o en Colpensiones. Hoy, la realidad del sistema pensional colombiano dice, este estudio, que el 91% de los afiliados hoy en Colombia cotizan entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué quiere decir? Que realmente, si yo cotizo entre 1 y 4 salarios mínimos, mi pensión ni siquiera va a ser, no va a ser 4. Hoy el 52-53% de los pensionados en Colombia reciben una pensión de salario mínimo. Y el 91% de las personas obviamente reciben entre 1 y 4 salarios mínimos de pensión. Entonces, yo simplemente quiero denotar que hay un grupo muy pequeño de la población colombiana que tiene la capacidad, como seguramente muchos de ustedes lo pueden hacer, es cotizar por encima de estos parámetros. Es decir, cuando yo cotizo por encima de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, digamos que estoy marcando una diferencia en las cotizaciones, me salgo del promedio, pero van a entender más adelante cómo mi pensión se beneficia notoriamente cuando yo cotizo por la realidad de mis ingresos. Porque hay otro gran paradigma, y con todo el respeto de ustedes, que nos hemos creado a nivel de los independientes, que es que la ley me obliga a que cotice mínimo por el 40% de mi ingreso. Pero la verdad es que eso es una situación que cuando yo me pensiono, me doy cuenta del error garrafal que cometí, porque si yo tenía un ingreso de 10, para que entiendan, coticé sobre el 40 en promedio, quiere decir que siempre coticé por 4, pero tampoco me pensiono con 4, sino que me pensiono con 2,5. Entonces yo antes estaba enseñado a vivir con 10 y ahora recibo 2,5. Entonces, ojo, lo ideal no es cotizar, lo ideal es cotizar por la realidad de su ingreso. Ya lo van a ver más adelante por qué. Y solo el 3% de la población colombiana se beneficia y logra beneficiarse notoriamente de los subsidios pensionales que el sistema otorga. Eso lo vamos a ver en profundidad la semana entrante. La semana entrante vamos a entrar un poquito más en materia a nivel de estrategia pensional. Entonces, si los colombianos queremos aprender a invertir y vemos como el vehículo de inversión de excelencia o por excelencia la vivienda, quiero contarles las siguientes cifras para que ustedes me digan si realmente estamos invirtiendo bien o estamos tomando alguna decisión errónea. Primero, en Colombia, en el año 2019 la inversión fue de 34.6 billones, en el 2020 34.8. La inversión de un modelo de vivienda o en vivienda en Colombia, la TIR, la tasa interna de retorno, en un panorama de 30 años es del 8%. Es decir, es muy buena rentabilidad. Porque cuando hablamos de la TIR, hablamos de la tasa interna de retorno, una tasa promedio. Y en un panorama de 30 años, pues uno dice que mantiene una rentabilidad del 8%, es excepcionalmente bueno. Pero quiero contarles que los fondos privados, desde que nacieron en Colombia, desde el año 2003, están ofreciendo, dan una rentabilidad nominal cercana al 15% y real del 7.58. Ya incluso ha mejorado notoriamente este último año. Entonces, quiero decirles que tampoco es cierto que la rentabilidad de los fondos privados sea tan mala. No.
El problema del fondo privado, en algunos casos, o generalmente es la fórmula o la metodología que se tiene establecida para calcular la pensión, que la vamos a explicar luego. Pero realmente los fondos no rentan nada mal. Háblenme ustedes de rentabilidades de este porcentaje, este promedio en 27 años. Lo que sucede es que en Colpensiones la rentabilidad de algunas personas cumpliendo unas condiciones, la rentabilidad mínima es del 14% y en algunas veces es del 18 o el 20%. Es decir, ¿a dónde quiero llegar con estas cifras? Es que muchas veces estamos queriendo aprender a invertir, buscar un mecanismo, entonces que el bitcoins, que las inversiones, que la propiedad raíz, que quiero invertir en acciones, cuando tengo el mecanismo, tengo el vehículo, que es la pensión. Obviamente, tomando las decisiones adecuadas, sabiendo cómo hacerlo, sabiendo en qué momento, porque hay muchos paradigmas al respecto. Hoy recibí una llamada de una empresa, bueno, recibí una ayer y otra hoy. Primero, no, que es que trajimos un expositor de no sé qué tema y nos dijo que no, que es que cuando yo cotizo sobre 2 salarios, yo tengo 2 empleos, entonces el sistema pensional lo que hace es escoger a uno. Falso, eso es mentiras. Ustedes que son profesionales de la salud y que muchas veces tienen 2 y 3 empleos, o sea, es decir, que tienen 2 o 3 cotizaciones, a ustedes les van a sumar los 2 o 3 IBC. Y la otra pregunta que me llamó el gerente general de una empresa de Bogotá hoy a hacerme, una empresa de helado, a decirme que es que un señor ayer le dijo que era que si uno quería lograr una buena pensión, siempre tenía que cotizar en múltiplos de salarios mínimos, es decir, múltiplos de 2, yo cotizo sobre 2 salarios mínimos o sobre 3, falso, eso no tiene nada que ver. Entonces, le reitero, no hay mejor inversión para el futuro cuando yo realmente estoy consciente y lo que quiero hacer es construir una buena pensión, porque les adelanto, en un modelo pensional, usted puede recibir de retorno en la etapa del disfrute muchas veces 7 y 8 veces el dinero que usted aportó durante su etapa productiva. Les doy una cifra para que vayan mirando si lo que les digo yo es cierto o puede ser muy falso. ¿Ustedes saben cuánto es la plata que una persona que cotiza sobre un salario mínimo aporta al sistema pensional durante su etapa laboral? No aporta 30 millones de pesos. No aporta, durante sus 26 años de cotización, lo que aporta son, a plata de hoy, aporta, en los aportes, aporta 30 millones de pesos. Pero ¿sabe cuánto recibe en mesadas pensionales en la etapa del disfrute? Recibe cerca de 200 millones de pesos. O sea, que quiere decir que si yo en 26 años hago un esfuerzo y ahorro 26, recibo cerca de 200. ¿Cuánto es el subsidio o lo que el gobierno, pues, son 5 veces más? Una persona que cotiza sobre 20, 25 salarios mínimos le aporta al sistema pensional colombiano durante toda su etapa laboral y productiva, le está aportando cerca de 400 millones de pesos. Pero en la etapa del disfrute puede recibir 2.000 millones de pesos. Entonces, quiero que sepan por qué realmente la pensión sí es una muy buena opción. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo. Entonces, les traigo aquí también un tema que es una realidad en el sistema pensional colombiano, que es el concepto de brecha pensional. Una cosa es lo que yo me gano hoy y otra cosa muy diferente es con lo que yo me voy a pensionar. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando yo cotizo incluso por un salario o por una cifra inferior real a mis ingresos, lo que yo estoy haciendo es generar cada vez una brecha pensional más grande. Lo que yo estoy haciendo en su momento es afectar mi ingreso futuro. Y ojo, cuando yo tengo un salario integral o cuando cotizo por máximo el 40% de mis ingresos, veo cuando me pensione cómo tengo un cambio económico o un cambio en mi calidad de vida muy complejo, porque les tengo el ejemplo. Esto es una persona que tiene un salario integral de 12 millones de pesos. Su pensión hoy es de 5.560.000. O sea, es una diferencia, es por debajo del 50% de lo acostumbrado. Esa es la realidad del sistema pensional. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir?
que independiente de la pensión que yo tenga o que yo construya, primero debería tratar de cotizar lo mejor posible para que mi mesada pensional sea, perdón la redundancia, la mejor posible, y debo adquirir un producto complementario. No es que la pensión no sirva, pero yo debo llegar a la edad de pensión ya con mi casa paga, con los hijos educados, con los carros pagos, es decir, con mi pensión y otro ingreso adicional. Pero debo tratar obviamente de lograr la mayor pensión posible, porque realmente hay personas que hoy pueden lograr una pensión de 15 millones de pesos. Entonces la gente dice, no, pero es que yo para lograr una pensión de 15 millones de pesos, ¿cuánto tuve que haber cotizado? Sí, puede que haya tenido que cotizar una cifra importante, pero si yo le digo que usted se gastó en esa etapa una cifra, pero el retorno son 4, 5, 6 veces más, ¿usted no lo haría? Claro que lo haría, porque los clientes míos cuando me contratan, nos dicen, venga, yo por qué no sabía esto, yo por qué no había entendido realmente este trasfondo del tema pensional como lo que realmente esto es una inversión que yo estoy haciendo en estos últimos años. Entonces, ¿cuáles son las características principales del sistema pensional colombiano? Entonces hay un régimen público, ya lo miramos, un régimen privado, hay unos especiales que no nos vamos a meter con ellos. ¿Cuáles son las características fundamentales? Primero, régimen público es un fondo común de reparto simple. Ustedes esto lo vieron en los días anteriores con el abogado que les dio la charla. En el fondo privado es una cuenta de ahorro individual. Es decir, yo allí tengo una cuenta donde mis aportes van a mi cuenta. Allí en el fondo común de reparto simple, ¿qué significa? Que el aporte va a un mismo lugar y de allí el gobierno saca el dinero y les paga a los pensionados de hoy junto con las transferencias que el gobierno hace. Hay que cumplir 2 requisitos en Colpensiones y no son excluyentes. Quiero decirles que yo he recibido muchas llamadas y consultas donde dicen, no, venga, es que yo he escuchado que como es el fondo del gobierno y como estamos en pandemia, entonces que si yo si yo tengo 1.150 semanas, el gobierno me va a pensionar. No, es que van a hacer una especie de amnistía. No, si usted no tiene hoy 57 años siendo mujer y 1.300 semanas o 62 años y 1.300 semanas, usted no se pensiona en Colpensiones. Quiero que eso quede claro, porque sí, hay mucha gente que se pasa para Colpensiones pensando que como es un fondo del gobierno, allí me van a pensionar y me van a regalar la pensión. No, eso es falso. Y la pensión en Colpensiones se construye, y aquí tengo otro gran paradigma que quiero que hoy eliminemos de nuestra cabeza. Siempre nos han dicho que en Colpensiones la pensión la voy a construir con cargo al promedio de los últimos 10 años. Eso no es cierto. A ti en Colpensiones siempre te tendrán que calcular el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida laboral. Y te tendrán que pensionar con el más favorable para ti. Entonces también es un error cuando yo escucho a las personas, no, es que yo voy a cotizar duro los últimos 10 años. ¿Y quién dijo que tú estás seguro de que vas a tener una buena vida laboral o productiva o sana vida los últimos 10 años? Entonces, recomendación, coticemos siempre lo mejor posible cuanto antes. Es decir, ojalá usted cumpla requisitos de las 1.300 semanas con el mejor IBC posible. Obviamente, hago énfasis, de acuerdo a tu capacidad económica. Pero no es cierto que en Colpensiones te vayan a pensionar con el promedio de los últimos 10 años. Tengo otras preguntas que me hacen, Cristian. Entonces, es que si yo llevo 3 años sin cotizar, entonces el gobierno me toma los 3 años en 0 y 7. Falso. Se toman son los últimos 10 años cotizados o toda la vida cotizada. Allí en Colpensiones la inflación juega un papel importante porque los aportes obviamente son indexados allí. Y en el fondo privado hay una cuenta de ahorro individual, pero aparece una figura que tampoco conocemos mucho o entendemos, y es el concepto de rentabilidad que existe en los fondos privados de pensiones, que es un concepto muy importante. Siempre me van a pensionar con capital, es decir,
¿Cuánto capital tengo yo ahorrado al día de hoy, al momento de mi pensión? Y con base en eso es que me van a entregar mi mesada pensional. Que existe a veces unas diferencias muy importantes entre la mesada pensional que recibo en un fondo privado y la que recibiría en Colpensiones. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, y más adelante van a entender un poco por qué. Y obviamente las características principales de los regímenes especiales, como su nombre lo indica, pues son diversas de acuerdo al régimen, porque los militares se pensionan de una manera, los del magisterio de otra, el presidente de la república de otra. Ojo, incluso los empleados de Ecopetrol que ingresaron a Ecopetrol antes del 29 de enero del año 2003 tienen unas condiciones especiales, pero los que se ingresaron después a Ecopetrol ya son como cualquiera de nosotros, o están en un fondo privado o en Colpensiones. Yo quiero que tengan claro hoy, señores asociados, cuando usted quiera aclarar una duda de su situación pensional, tiene que acudir a la ley 797. Yo no quise traer ninguna diapositiva hoy con marcos normativos y legales, porque sé que hace un par de días o semanas ustedes asistieron a una charla en este sentido con un abogado, entonces yo quiero dejarle ese tema al experto en el tema jurídico, pero sí quiero recalcarles que cuando tenga dudas del tema pensional, no es la ley 100, porque la ley 797, 10 años después, del 29 de enero, reformó dicha normatividad. Aquí hay un tema que quiero decirles que, si bien es cierto, la ley 797 dice que cuando me faltasen 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, no me puedo regresar a Colpensiones. Eso, digamos que es cierto y no cierto. Mejor dicho, sí es cierto, pero hoy hay un camino que nos permite decirles a ustedes con toda seguridad que si usted tiene un familiar, usted o cualquier persona que usted conozca está en un fondo privado, tiene más de 47 años siendo mujer o más de 52 siendo hombre y le conviene más Colpensiones, sí hay una forma de que regrese al fondo privado. ¿Cómo? Es haciendo un proceso buscando la nulidad o ineficacia del traslado. ¿Mediante qué? Mediante un fallo jurídico que un juez de la República determine y le obligue a Colpensiones a que lo reciba. Así la ley 797 diga que usted no puede regresar allí. ¿Por qué? Porque se demuestra que hubo una falta de asesoría, falta de información, que lo condujeron a un error, que le dijeron mentiras, que lo asesoraron mal. Quiero contarles, si ustedes quieren ingresar a nuestra página web, www.pensionate.com, vayan allí, van a ver testimonios de personas que hemos logrado trasladar y que hoy están gozando del beneficio de estar nuevamente en su régimen anterior. Esta semana casualmente tuvimos 3 audiencias de fallo positivas, donde los jueces de la República nos avalaron en la petición y autorizaron el regreso al régimen pensional. Lastimosamente, la semana pasada salió un fallo, hace 15 días, donde ya hasta hace 15 o 20 días, incluso usted estando pensionado, podía regresar a Colpensiones. Hoy, lastimosamente, si usted ya se pensionó en el fondo privado, esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia ya cerró esa ventana. Pero si usted está en un fondo privado hoy, tiene más de 47.52, como le expliqué, usted podría tratar de regresar a Colpensiones si ese fuera su interés, pero obvio, hay que validar primero si a usted realmente le conviene. Y segundo, usted para poder regresar a Colpensiones tiene que haber estado antes en Colpensiones, porque también quiero ser muy sincero con ustedes. Hay muchas personas que están haciendo procesos de nulidad para irse para Colpensiones cuando nunca han estado en Colpensiones. Y hay un principio fundamental. Yo no puedo regresar donde nunca he estado. Entonces también quiero dejarles esa información. Entonces, quiero mostrarles un poquito cuáles son las prestaciones económicas a las cuales yo tengo derecho estando en un fondo privado o en Colpensiones. Porque otro gran error que estamos cometiendo los colombianos es que nos estamos pasando de régimen que porque allí la prestación económica es más alta. Y se van a dar cuenta que en algunas ocasiones no es cierto. Entonces, soy reiterativo en afianzar un concepto que quiero que quede en la mente de ustedes hoy, que no siempre Colpensiones es la mejor opción. Algunas veces sí, otras veces me conviene estar en un fondo privado. Lo importante es mirar
cuándo o con qué características debe estar en un fondo privado, cuándo debe estar en un fondo privado, en Colpensiones, perdón, o cuándo es indiferente, cuándo para mí no es importante, si estoy aquí es lo mismo. Entonces, ¿qué prestaciones económicas tengo derecho cuando pago pensión? Que es lo otro que quiero mostrarles hoy. Cuando pagamos pensión solamente pensamos en pensión de vejez y hay cerca de 13, 14, 15 prestaciones económicas a las cuales yo puedo acceder cuando pago pensión. Anderson, no sé si hay preguntas, si quieres que continuemos, cómo está la dinámica de nuestros asociados, ¿cómo lo ves tú? Muchas gracias, Cristian. Nuestros asociados sí están muy, muy inquietos. Ah, bueno. Si tú quieres, hacemos una apertura de preguntas y el Listo. resto dejamos para el final. Muy bien, vamos a hacer una ronda de preguntas, Cristian. A nuestros asociados, muchas gracias por su participación. Hablando precisamente de esos requisitos que se necesitan para poder cumplir con con el periodo de la jubilación, tengo un asociado que me pregunta, ¿sería bueno pensionar más del 40% durante toda la vida laboral o solo en los últimos 10 años de vida laboral? Esta pregunta, como tú nos diste respuesta, pues sería importantísimo que empezáramos desde ya, por así Desde decirlo, ya, ¿cierto? dicho, cotizar por encima del 40% desde ya. Esa es mi recomendación, además porque eso técnicamente tiene un efecto en la mesada pensional futura. Muy bien, perfecto. También importante la pregunta que nos comparte la doctora Marilena, ¿sí? ¿Sí? Es más bien como un casito. Eh, Ella nos dice, pues te voy a leer, trabajé en Comeva EPS y pese a que mi vinculación, ya yo tenía 47 años, faltándome 10 años para la pensión, me asignaron obligatoriamente a compensación flexible. Mi salario era de 2.800.000, pero la mitad la pagaban en parte en bonos Sodexo. Sí. Pedía por venir que me devolvieran los 10 millones que yo tenía en esa tal pensión voluntaria y contestaron que no era posible, ya que la entregaba cuando yo tuviera un bono pensional de Colpensiones para el 2018, Comeva, por unas demandas interpuestas por algunos colegas, comenzó a ordenar a Porvenir que devolviera eso y le devolvieron solo 7 millones, ¿sí? Entonces, ella aquí nos está contando, pues, como su caso, y entre el 2012 al 2018, pues, no recibieron aportes. Ellos tenían que cobrar como 3 millones para tener el dinero guardado y tuve que recibir solamente esos 7 millones. Es un Anderson, caso, mira, sí, como si es un caso ya extenso y todo eso, si quieres lo dejamos para un espacio adicional, porque también la respuesta va a ser un poco más extensa. Simplemente eso. quiero decir a la doctora y a todos los asociados que cuando el salario es flexibilizado, eso tiene un efecto en la mesada pensional futura. Porque si tú te ganas 10 millones y te flexibilizan la mitad, solamente te cruzan por 5. Entonces tu pensión va a ser no con base en los 10, sino en los 5 y puede que te pierdas con 2 o con 3. Entonces tengan en cuenta esa situación. Muy bien. ¿Puedo ahorrar en pensiones voluntarias privadas aunque esté en Colpensiones? La respuesta es sí. ¿Quién pregunta eso? La doctora Adriana Martínez. La doctora Adriana, claro que sí. El Ujú. tema de la imposibilidad de cotizar a pensión voluntaria es una opción que tenemos los colombianos para lograr unos beneficios. Primero, nos premian con unos beneficios tributarios y segundo, eso hace parte de los complementos o los esfuerzos que puedo o debo hacer para que cuando llegue el retiro mi calidad de vida se pueda mantener como antes. Entonces, la respuesta es completamente sí. Muy bien. ¿Cómo se aumenta el IBC si trabajo por prestación de servicio? Nos pregunta la doctora Indira. Si trabajas por prestación de servicio, doctora Indira, tú puedes cotizar como independiente. Esa es una forma de aumentar el IBC. Muy bien. ¿Cómo se hace O para... perdón, Nelson, o Sí, cotizar dime. no por el 40% de tu ingreso, sino por un porcentaje mayor o la realidad de tu ingreso. Excelente, muy bien. Si hay un asociado que ya lleva más de 12 años recibiendo su pensión, ¿todavía puede hacer revisar su bono pensional? Mira,
La realidad es que supuestamente a nivel pensional hay una normatividad que dice que todos los temas prescriben durante 3 años, pero también es cierto que el tema pensional uno tiene derecho a reclamarlo en cualquier momento. Entonces, digamos que sí, lo que pasa es que tocaría entrar a hacer si ellos se niegan a la prestación, nos damos cuenta o se da cuenta el asociado de que está mal liquidado, habría que demandar, pero la respuesta es sí. Perfecto, muy bien. Ahí vamos como en el orden de las preguntas, Cristian. Perfecto, listo. Entonces Ujú. continuemos. Ahí hicimos un pequeño break. A la doctora de la pregunta inicial, como les digo, esos casos ya son casos extensos, muy extensos que los podemos mirar en otro escenario, pero sí quiero que quede claro de que cuando tengo un salario flexibilizado, eso tiene un efecto directo en mi pensión futura y es un tema que a veces no tenemos en cuenta. Por eso cuando uno lo flexibiliza, es que le cancelan esa parte adicional en pensión voluntaria como para compensar. Pero la realidad sea dicha, la pensión voluntaria no tiene un efecto directo dentro de la pensión obligatoria, a no ser de que la doctora o la persona al final, Anderson, diga que va a ser un aporte voluntario de esos dineros de pensión voluntaria dentro de la pensión obligatoria. Lo que sucede es que habrá que mirar allí si financieramente es una buena decisión o no. ¿Cuánto se me Excelente. incrementa la pensión? O mejor con eso hago una inversión por fuera. Pero entonces, eso es un tema que lo podemos mirar más, incluso dentro de 8 horas un poquito más si surge nuevamente la pregunta. Entonces, Muy bien, vamos a por supuesto. continuar, Anderson. A la Sí, hora señor. hicimos el break de preguntas y yo Ujú. pienso que ahí nos oxigenamos un poco. Claro, y vamos muy bien en cuanto al tiempo. Bueno, perfecto. Entonces, les decía que cuáles son las prestaciones económicas a las cuales yo tengo derecho independiente del régimen en que me encuentro. Entonces, primero, vamos a hablar de colpensiones. Cuando ustedes le digan RPMPD, es lo mismo que régimen de prima media prestación definida, colpensiones, fondo común de reparto simple o opción pública. Entonces, ¿tengo derecho a pensión de vejez? Sí. En colpensiones, a pensión de invalidez, sí. Ojo, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia. Y hago un paréntesis aquí. Cuando yo cotizo, y aprovecho la pregunta que nos hizo la doctora ahora, por el 40% de mi ingreso, yo quiero contarles que yo resido aquí, como tengo como base Cali, y aquí en Cali, lastimosamente, ustedes van a recordar que hubo un grupo, un médico que hace un par de años falleció y lastimosamente la esposa luego me contactó y me dijo, venga, yo quiero saber por qué mi pensión de sobrevivencia de mi esposo me quedó tan bajita, cuando mi esposo trabajaba como en 5, en 6 partes. Hicimos la revisión y me dijo, yo creo que esa pensión quedó mal liquidada. Cuando hicimos la revisión nos dimos cuenta de que la pensión estaba bien liquidada. Lo que sucede es que el esposo, como estaba joven, era exitoso, cotizaba máximo por el 40% de sus ingresos y eso que hizo que la pensión de la señora, hoy su viuda, quedara notoriamente disminuida con respecto a sus ingresos reales en su momento. Entonces, quiero decirles que en Colombia, ojo con esta cifra que les voy a dar, en Colombia hoy de cada 100 pensionados, hoy, marzo del 2021, 42 están pensionados por invalidez y o sobrevivencia. Es un porcentaje altísimo. Quiere decir esto, que la probabilidad de fallecer tempranamente en Colombia o enfermarme es muy alta y hay 6 regiones del país donde esta probabilidad es más alta que en el resto. Cali es una ciudad de esas, Cartago es otra, las 3 ciudades del eje cafetero, Medellín, Apartadó y Valledupar. Entonces, ojo, también cotizar por unos ingresos muy inferiores a los reales a veces tiene un costo. Yo quiero ser enfático en algo. Cuando yo no tengo capacidad económica, pues obviamente cotizo por escasamente por lo que puedo, pero hay muchas personas que tienen buenos ingresos, que son exitosos en sus actividades laborales, en sus negocios, en sus empresas, en sus actividades profesionales, y que yo los invito a que revisen y vean cómo cotizar por un ingreso mayor, un IBC mayor, realmente es una muy buena decisión. Pero entonces también tengo derecho a pensión de sobrevivencia. Ojo, tengo derecho a auxilio funerario. Esta es una prestación que la gente no sabe ni conoce que existe. Si usted fallece
estando afiliado a pensiones o pensionado, usted tiene derecho a que reclamen por usted. Yo puedo reclamar en su nombre, sin conocerlo a usted, sin ser familiar, sin ser primo suyo, sin ser hijo, sin ser su esposo, su esposa, lo que sea, el auxilio funerario suyo, porque la ley determina que a quien demuestre haber efectuado los gastos de entierro, podrá reclamar el auxilio funerario. Se los voy a poner con un ejemplo para que me entiendan. Vamos a hablar aquí que aquí hay un doctor Gómez. Me estoy inventando que ojalá exista un doctor Gómez entre los asistentes. Y resulta que este doctor Gómez me escucha a mí aquí y me llama y me dice, Cristian, es que yo tengo aquí a mi empleada doméstica, por ejemplo, o tengo a mi familiar, a mi amiga, cualquier persona, que se le acaba de morir don Alberto el tío. Y no tienen con qué enterrar a don Alberto el tío. Yo le hago un par de preguntas a la empleada o la persona que la acompaña y valido que Alberto esté cotizando a pensión o que sea pensionado. Y yo, Cristian Chabre, le digo, vaya usted al cajero ya y retire que le va a hacer una consignación, un retiro de una plata para que usted salga del problema y entierre a su familiar. Eso sí, guárdeme la facturita dentro de 3 o 4 días o la semana entrante, que estoy más tranquila, me trae la facturita. Y yo, Cristian Chaure, que no conozco a don Alberto, que nunca lo hizo en mi vida, no conozco a doña Gloria, no conozco al señor Gómez, al doctor Gómez, yo voy a Colpensiones o al fondo privado y reclamo el auxilio funerario. Me dan 4,5 millones de pesos mínimo o me entregan 9,800,000 pesos. Esa es una prestación económica a la cual tenemos derecho los colombianos. Y resulta que hay unos avivatos que se quedan con eso. Con todo respeto, en algunas funerarias o cosas, simplemente hacen el trámite, luego sacan la factura y van y reclaman el auxilio funerario. Entonces, quiero que sepan que eso es un derecho que tenemos todas las personas que pagamos pensión o que contamos pensión. Hay una pensión familiar, ¿sí? Hay una ley en Colombia que permite que si yo no cumplo requisitos, pero mi esposa tampoco, entre los dos unamos esfuerzos y nos podamos pensionar bajo la figura de pensión familiar. Existe una mesada adicional. Todos recibimos hoy 13 mesadas pensionales, pero hay algunos que reciben hasta 14 mesadas pensionales. Unas personas privilegiadas que se pensionaron antes del año 2011. Ahora miremos si esas prestaciones también las puedo recibir en el fondo privado. Claro. La pensión de vejez también, la pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, el auxilio funerario, la pensión familiar, la mesada adicional. Esas prestaciones son igual en el fondo privado de Colpensiones. Pero resulta que, ojo con lo que les quiero contar. ¿Cuáles son los beneficiarios de pensión por ley en Colombia? Es decir, ¿quién tiene derecho a recibir mi mesada pensional si yo llego a fallecer? Mi esposa o esposo, hijos hasta los 18 años o 25 si están estudiando, hijos inválidos que dependan de mí, no tienen limitante de edad, ante falta de esposo, esposa, hijos, padres míos, si dependen 100% de mí, y ante todos los anteriores, hermanos inválidos que dependan de mí. Esos son los beneficiarios de pensión por ley en Colombia. Y les tengo una sorpresa. La pensión de invalidez y o sobrevivencia es la misma en un fondo privado que en Colpensiones. Si usted se pensiona por invalidez en el fondo privado con 3,550,000 o con 10,250,000, usted en el fondo privado recibe los 3,250 o los 10,550. Es igual. Y la gente se está pasando para Colpensiones que porque la mesada pensional es más alta aquí. Eso es falso. Los beneficiarios son los mismos. La pensión familiar también aplica en el fondo privado, solo que aquí no me van a sumar semanas, sino capital. De hecho, en el Colpensiones es más complejo cumplir el requisito de pensión familiar. ¿Por qué? Porque allí me van a pedir que debo estar en Silven 1 y 2.
Entonces yo pregunto, si yo estoy en régimen contributivo, ¿cómo va a estar en Silven 1 y 2? Pero bueno, la ley lo determina así. En el fondo privado no hay esa situación. Ahora les voy a mostrar que hay unas prestaciones exclusivas de cada régimen que solamente aplican para Colpensiones y otras que aplican únicamente para el fondo privado. Y con eso ya vamos a ir como desgranando el tema para darnos cuenta por qué a veces debo estar aquí o por qué debo estar acá y no siempre debo estar en Colpensiones. Espero que estamos siendo claros. Yo quisiera que le escriban allí a Anderson si realmente estamos siendo claros, si han entendido, si el tema está muy enredado o no, pero la idea es que lo poco o mucho que hoy veamos nos genere un conocimiento y una claridad. Entonces, si quiera que vayan, mientras yo sigo hablando aquí, respóndale a Anderson y Anderson nos interrumpe en un momento y nos pregunta cuál es la percepción, si hemos sido claros o no y si han aprendido cosas y han visto una información y una visión diferente del tema pensional. ¿Te parece, Anderson? Por supuesto, Cristian, incluso ya tenemos nuestros primeros mensajes, ¿sí? La doctora Marilena, el doctor Álvaro, el doctor Oscar, muchos de nuestros asociados nos han empezado a escribir, que todo ha sido muy claro. La doctora Adriana también nos está participando. También tenemos una pregunta y es de la doctora Zulima, que nos dice que para cotizar por encima del 40% se hace también, aquí dice, con seguros o con aportes voluntarios en otro fondo. No, en su mismo régimen, en el fondo privado o en colpensiones. O sea, se hace a través, simplemente es, ejemplo, si yo tengo un ingreso de 10, entonces no cotizo sobre 4, puedo cotizar sobre 7, sobre 8 o sobre los mismos 10 en el mismo régimen que estoy. Excelente, muy bien. Y pues también el doctor Juan Alberto nos informa que ha sido muy claro el tema. También el doctor Lester, el doctor Alejandro. Veo que a nivel general la información le ha sido de mucho provecho a nuestros asociados. Incluso por aquí tenemos una pregunta del doctor que nos dice que pues si él tiene un plan exequial, ¿sí? Que si yo compré y pagué un plan exequial, mi esposa, hijos no tendrían derecho a reclamar el auxilio funerario de Colpensiones. El doctor, Pues en estos momentos no nos colocó el bueno, nombre el ok. doctor. Muy buena pregunta, doctor, o la Ah, persona que bueno, nos el escribe. doctor Carlos. El Doctor doctor Carlos, Carlos, sí, muy buena por aquí pregunta. lo Si veo. el plan exequial está en cabeza suya, usted fue el que pagó el plan exequial y a usted lo entierran con cargo a ese plan, ahí lastimosamente le van a negar el auxilio funerario porque la ley dice, a quien demuestre haber efectuado los gastos de entierro, y en este caso, ¿quién fue el que pagó el seguro exequial? Usted. Entonces, la verdad es que para que el beneficio funcione o el auxilio es que debemos enterrarnos como cruzado con los beneficiarios. Es decir, si a usted lo entierran con cargo el auxilio que usted mismo pagó, se lo van a negar. Muy bien. Le tocaría ahí entrar a demandar su señora esposa para que se lo puedan pagar a futuro, pero inicialmente se lo van a negar. Perfecto. Perfecto, listo. Sí, Entonces sí, continuamos, Anderson. por Ok, supuesto. Muy bien. listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a mirar las prestaciones económicas que son exclusivas de cada régimen, es decir, las que no aplican en ambos. Quiero que seamos claros, cuáles aplican únicamente para Colpensiones y cuáles aplican únicamente para el fondo privado. Entonces, primero, indemnización sustitutiva. Yo quiero ser claro aquí en un tema, es que cuando yo no cumplo requisitos pensionales, no logro las 1.300 semanas en Colpensiones, a mí lo que hacen es devolverme un dinero. Eso se llama una indemnización sustitutiva. En Colpensiones hay una pensión especial por hijo discapacitado que dice que yo me puedo pensionar a cualquier edad siempre y cuando tenga las 1.300 semanas para dedicarme a cuidar a mi hijo. Sin embargo, ya hay una sentencia, una jurisprudencia que incluso ya esta pensión se la permiten obtener a un afiliado a un fondo privado. Entonces, ¿qué significa? Que me pensiono a cualquier edad
siempre y cuando tenga las 1.300 semanas, pero para cuidar a mi hijo. No puedo laborar, no puedo trabajar. Ojo, hay una pensión anticipada de vejez por deficiencia física, psíquica o sensorial. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo hoy 55 años y 1.000 semanas de cotización y tengo una deficiencia física, psíquica, bueno, ustedes son médicos, conocen más de eso que yo, podría pensionarme de manera especial. Ojo, estas pensiones solamente aplican para o prestaciones para Colpensiones. Pensión por actividad de alto riesgo, son pensiones especiales, es decir, hay un grupo de colombianos que están de unas actividades que están catalogadas como de alto riesgo, como las personas que trabajan en socavones, minería, altas temperaturas, con radiaciones ionizantes. Esas personas tienen que cumplir unos requisitos especiales y pueden pensionarse de manera especial. Obviamente también tienen que hacer unas cotizaciones adicionales al sistema pensional. Es decir, que si yo tengo una actividad de alto riesgo, ¿dónde debo estar? En Colpensiones. Si yo tengo un hijo discapacitado y me interesa poderme retirar tempranamente a cuidarlo, ¿dónde debo estar? Colpensiones. Ojo, si usted está pensionado, porque eso sí ya terminó, porque hubo una demanda hace unos 2 o 3 años de unificación, una sentencia de la Corte Suprema, perdón, donde usted, estando pensionado, por régimen de transición, usted podría reclamar lo que llama un incremento pensional por cónyuge a cargo. Es decir, que si su esposa no trabaja y depende de usted, y usted está pensionado bajo la figura de régimen de transición, es decir, como nos pensionábamos antes de la ley 100, usted puede recibir o podría recibir un 14% adicional por su esposa y un 7% adicional del mínimo por su hijo menor de edad hasta los 18 años. Entonces, estas son prestaciones económicas exclusivas de Colpensiones. Vamos a mirar las prestaciones exclusivas de los fondos privados de pensiones. Ojo, si yo no cumplo requisitos en Colpensiones, perdón, en el fondo privado, ¿a qué tengo derecho? A una devolución de saldos. Entonces, en Colpensiones es una indemnización sustitutiva y en el fondo privado a una devolución de saldos. Si yo estoy en un fondo privado y fallezco, si tengo un remanente en mi cuenta de ahorro individual y de acuerdo a la modalidad de pensión que escogí, mi saldo o asigno a pensionado se puede convertir en herencia, en masa sucesoral. Quiere decir que si yo estoy en un fondo privado, no tengo beneficiarios, no tengo esposa, ya me separé, mis hijos son mayores de 25 años, o no tengo hijos, no tengo esposa, mis papás no dependen de mí y fallezco, lo que yo tenga allí lo van a heredar mi familia como herencia, no como pensión. Eso es un beneficio que tiene el fondo privado y que no lo tiene todo el mundo en Colpensiones, no aplica. Ojo, y también quiero decirles que eso es una probabilidad, porque mucha gente la han pasado de Colpensiones al fondo privado diciéndole que no, que es que aquí le van a devolver. No, obviamente si usted es muy longevo y usted vive muchos años, pues su familia no va a tener porque usted mismo se va a consumir su capital. Y segundo, a veces cuando la diferencia en la mesada pensional es muy alta, yo que digo a la gente, siendo muy sincero, primero cuando hablemos de pensión, piense primero en usted, segundo en usted y tercero en usted. En Colombia tenemos un vicio de pensar en los familiares. ¿A quién le voy a dejar la herencia? No. ¿Usted cómo le ayuda más a su familia, a sus hijos a futuro? Dejándoles un posible herencia de un capital que no es cierto, porque pues es incierto, o con una buena mesada pensional. Estoy hablando es cuando usted cumple requisitos para que su mesada pensional sea más alta en Colpensiones. Quiero hacer la claridad. Entonces, porque no a todo el mundo. Ojo, aparece el fondo de garantía de pensión mínima. ¿Qué significa? Que si yo estoy en el fondo privado y no alcanzo a acumular el capital necesario para pensionarme, pero tengo una antigüedad en el sistema de 1.150 semanas, el gobierno me completa a mí el capital para pensionarme con un salario mínimo. Mientras que en el fondo público, o sea, Colpensiones, si yo cotizo con el mismo mínimo, ¿con cuánto me pensiono? También con un mínimo, pero allí me toca cotizar 1.300 semanas. Entonces, ahí ya también van entendiendo, sacando una conclusión, que si yo soy una persona que cotizo sobre el mínimo,
¿Dónde debo estar? Pues en un fondo privado. ¿Por qué? Porque igual me va a pensionar con el mismo mínimo. Es más, si usted está en Colpensiones y cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos, su pensión va a ser el mínimo. Pero aquí se demora 1.300 semanas, aquí simplemente cumple requisitos a los 1.150 semanas. Muy bien, Cristian, me disculpas, te interrumpo. Vale. Hablando precisamente de estos dos, de estas dos diferencias, por así decirlo, en cuanto a estos regímenes, ya sea el privado o el público, tengo tres preguntas muy puntuales, dos del doctor Oscar y una pregunta de la doctora Marilena, que pues Vale. están en relación al tema que nos estás presentando. El doctor Oscar te quiere compartir la pregunta enfocada a: ¿la pensión familiar cuenta si yo estoy en Colpensiones y mi esposa en fondo privado? No, doctor Oscar, la pensión familiar nos exige que estemos los dos en ambos regímenes. La ventaja es que si su señora esposa, por ejemplo, está en el fondo privado, usted está en Colpensiones y ella ya está por encima de los 50, de los 47 años, perdón, a usted mediante un proceso fácil de demanda lo van a permitir pasarse de régimen para poder acceder a la pensión familiar. Pero quiero aclararle, doctor Oscar, que tiene que ser que a los dos le falten requisitos. No aplica, porque usted cuente que me llame y me consulta, Cristian, es que yo tengo 1.800 semanas, 1.850, y yo quiero tanto a un primo mío y le quiero regalar 400 a él. No. Tiene que ser que a usted le falte, que usted tenga 800 y su esposa tenga 600. Se suman las dos, hay 1.400 y se obtiene una pensión en cabeza de uno de los dos. Ah, muy bien, o sea que esto también nos da respuesta a la siguiente pregunta del doctor Oscar. ¿Se pueden sumar las pensiones de mi esposa y el mío si son regímenes diferentes? No, tiene que estar Entonces, en no. los dos, cumplir requisitos en el mismo régimen y obtener una pensión para acá, una pensión en cabeza de los dos. Perfecto. Y la pregunta de la doctora era muy en relación a, bueno, incluso no era de la doctora, sino de nuestro doctor, creo que el doctor Carlos, y nos decía: ¿qué es el bono adicional cuando se ha sido trabajador estatal algunos años? ¿Cuál es su utilidad? Bueno, doctor Carlos, eso es un tema un poco técnico y un poco complejo, pero se lo voy a explicar de manera muy fácil. El bono pensional, doctor, es el tiempo que usted cotizó en la entidad pública antes de pasarse, si se pasó al fondo privado, ese tiempo se lo van a convertir en dinero, doctor Carlos. ¿Por qué? Porque usted allí se pensionaba con unas condiciones, y como en el fondo privado usted se pensiona con capital, le convierten ese tema en dinero. ¿Cuál es la característica fundamental o la diferencia del fondo del impacto del bono pensional en su pensión estando en un fondo privado o en Colpensiones? Primero, cuando usted se pasa de la entidad pública y usted cotizó allá 10 años, allá tienen su propio régimen pensional. Usted se pasó a un fondo privado, entonces eso se conoce como un fondo, un bono pensional tipo A, modalidad 2, o puede ser modalidad 1, pero bueno, generalmente son modalidad A y tipo 2. ¿Qué significa? Que esos 10 años, ese tiempo, se convierte en dinero para que usted se pensione en el fondo privado. Porque en el fondo privado usted se pensiona con capital, y ahora más adelante va a haber una formulita matemática donde simplemente yo les demuestro que el capital con el que yo me pensiono en un fondo privado, el bono pensional es un componente de ese capital. Pero, ¿cuál es la diferencia, doctor Carlos, cuando usted se pensiona, se pasó fue de la entidad pública a Colpensiones? Ese bono pensional también se convierte ese tiempo en dinero, pero el dinero no le entra a su cuenta, porque en Colpensiones no aplica una cuenta de ahorro individual, sino que le entra al fondo común de Colpensiones. Entonces, Colpensiones recibe ese dinero y con eso Colpensiones le financia la pensión suya y la de los demás. Entonces, el bono pensional en español es la conversión. Técnicamente es un título valor, bueno, pues lo vamos a alejar de esa definición técnica y aburrida, sino para que eso se entienda. El bono pensional es la conversión del tiempo que cotiza en el régimen anterior en dinero, que en el fondo privado ese dinero entra a mi cuenta de ahorro individual,
en un momento determinado o en Colpensiones, ese dinero le entra al fondo común. Ese es el tema del bono pensional. Excelente. Lo que hablábamos ahora, perdón, Anderson, para determinar es que la gente no revisa ese tema y muchas veces se lleva sorpresas. Muy bien. Vamos finalizando, Cristian, para otro bloquecito de preguntas. Sí, si quieres, déjame, yo termino aquí, Muy bien. termino aquí y vamos, porque yo aspiro terminar entonces tipo 7:35 y allá abrimos el panel de preguntas para que... Perfecto, muy bien. Igual te adelanto, nos va a quedar tema para la próxima. Excelente, Y vamos a tener claro, no tema hay para problema. mucho rato. Y aquí tenemos tema para 4 o 5 sesiones, que ojalá les hagamos luego. Pero quiero terminar aquí esta diapositiva con un tema y ahorita en 10 minutos, digamos que abrimos ya la sección de preguntas de manera completa, ¿te parece? Claro, por supuesto, Cristian. Listo, vamos. Entonces, mira, antes, ojo, y aparece la figura que hablaba al principio, los excedentes de libre disponibilidad. Lastimosamente, los excedentes de libre disponibilidad es una prestación económica que solamente aplica para el fondo privado y que ustedes ya entendieron de que es un dinero que yo puedo solicitar que me entreguen, obviamente cumpliendo unos requisitos puntuales. No es para todo el mundo. Y por eso se llama excedentes de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo recibir un dinero para gastármelo en lo que yo quiera. 10, 20 millones, 30 millones, 40 para irme a pasear, para comprarme un carro, pero ojo, tiene que quedar uno pensionado. Pero también es una expectativa, una probabilidad, porque también, seamos sinceros, muchos asesores de fondos privados le dijeron a muchos afiliados a Colpensiones mentiras, eso es una gran batalla que hay. Venga, pases a un fondo privado porque ya le vamos a poder devolver dinero. Pero lo que nunca le dijeron es qué tiene que hacer y cuáles son los requisitos para que pueda tener derecho a sus excedentes. Entonces, mucha gente hoy va y toca la puerta en el fondo privado y dice, venga, es que yo quiero mis excedentes. Ah, no, qué pena, usted no tiene derecho porque hay que cumplir unos requisitos. Entonces, pero venga, quiero hacerles énfasis en algo. Resulta que la gente no sabe que cuando yo no voy a cumplir requisitos pensionales, entonces cuando estoy en Colpensiones me entregan una indemnización sustitutiva. Y cuando estoy en el fondo privado, me hacen es una devolución de saldos. Lo que ustedes no saben es que siempre la devolución de saldos es más alta en un fondo privado que en Colpensiones. Es 7 o 8 veces más. ¿Qué quiere decir? Que si usted está en el fondo privado y le devuelven 5 millones de pesos, en Colpensiones le devuelven 5 millones de pesos, en un fondo privado le devuelven 35, 40 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que sus empleadas domésticas en términos generales, los empleados del sector del campo, los profesionales de la construcción, los taxistas, ese mercado informal que en términos generales no van a cumplir requisitos en Colpensiones, ni tampoco en un fondo privado, deberían estar en un fondo privado, pero están todos en Colpensiones. ¿Por qué? Porque les van a devolver 7, 8 veces más. De hecho, el año pasado la devolución promedio de Colpensiones fue de 4.800.000 personas. El año pasado, y les quiero decir, como les mostré la primera estadística, el promedio de semanas cotizadas en Colombia es de 741. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de personas no cumplen requisitos pensionales. ¿Qué quiere decir? Que van a recibir es una devolución de saldos. ¿Y dónde es más alta? En el fondo privado. ¿Dónde están todos? En Colpensiones. Entonces, no es cierto que siempre Colpensiones es la mejor opción. Entonces, simplemente quería hacer énfasis en esto. Los requisitos de pensión de vejez aquí están, o para pensionarme, perdón, mujeres 57 años, 62, 1.300 semanas de cotización, pero vean el mensaje que dice aquí, semanas mínimas de cotización requeridas, realmente el ideal es lograr 1.800. ¿Por qué? Para que vayamos terminando el día de hoy, hablemos del tema de preguntas, porque cuando yo cotizo semanas en exceso, en Colpensiones, yo puedo recibir el 1.5 adicional sobre mi IBL o sobre el promedio de IBL de los últimos 10 años o el de toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un IBL de 10 millones de pesos, puedo recibir un 15% adicional porque me permiten tener 500 semanas en exceso.
y el 1.5 adicional en un nivel de 10 millones, eso es 1,5 millones de pesos, más de pensión. Entonces usted dirá, no, Cristian, pero es que 1,5 millones no es nada. Pues yo les invito a que hagan este cálculo matemático simple. 1,5 millones de pesos por 13 mesadas al año. Si soy mujer, a los 57 años tengo una expectativa de vida de 29.7 años más. Expectativa que hoy todavía ya es más alta, sino que las tablas no la han actualizado. Significa de cuánta plata estamos hablando. Si soy hombre, a los 62 años tengo una expectativa de vida de 21.3 años más. Entonces, ¿cuánto es? 1,5 millones por 13 por 21.3 años más. Para que nos demos cuenta esas decisiones que estamos tomando cuando nos dicen, no, doctor, no cotice más, usted tiene las 1.030 semanas. Lo que estamos haciendo es que estamos dejando que nos metan la mano al bolsillo y nos saquen el dinero. Además de que si usted no vuelve a cotizar y no tiene 50 semanas cotizadas los últimos 3 años, usted le van a negar la pensión de invalidez o sobrevivencia. El abogado le dice que sí, que tranquilo, que después se mete una demanda y no sé qué, pero le hago una pregunta. Sus familiares o sus hijos o su esposa, ¿de qué van a vivir los 3 años que se demora la demanda? Entonces, les dejo la inquietud. En el fondo privado, usted sabe, pensiones con capital. Ya lo dijimos, con capital. No le van a pedir semanas como requisito para pensionarse. Y ya sabe que si solamente tiene, si llega el momento de la pensión y no le alcanza el capital para pensionarse, con que tenga 1.150 semanas, el gobierno le va a completar el capital de un salario mínimo. Pero solamente cumple requisitos 3 años antes, a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, ¿cómo se calcula la pensión en un fondo privado y en Colpensiones? Con estos 2 diapositivas que siguen, terminamos el día de hoy. Entonces, en el régimen de prima media, cumpliendo requisitos de semanas y edad. En el régimen de ahorro individual, con un capital. Régimen de prima media, ya sabemos que son 1.300 semanas a partir de 2015 y con la edad como tal. Ojo, siempre me tendrán que sacar el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida. Ojo, eso es lo que se conoce técnicamente como el IBL, pero es diferente al IBC y diferente al salario. Las decisiones que yo tome para lograr una buena pensión tienen que ser enfocadas a la construcción de un buen IBL, un buen promedio, no el salario ni IBC. Todos nosotros, y eso lo vamos a ver de pronto la semana entrante en la estrategia, de pronto no lo vamos a ver. La decisión que yo tome tiene que apuntar siempre a ir construyendo un buen IBL, pero la gente se concentra en el salario y ese no es el factor importante. Les quiero contar, bueno, eso se los cuento la semana entrante o ahorita más adelante. Aquí está la pensión, la fórmula de la mesada pensional en Colpensiones es R es igual a 65.5 menos 0.5 DS más 1.5 por cada 50 semanas en exceso. Quiero decirles, ustedes conocen lo que se llama la correlación de variables. Se los voy a poner con un ejemplo que ahora me da un poco hasta de pena con ustedes, pero yo coloco este ejemplo en todas mis conferencias y en todas las empresas y hablo para explicarle a las personas qué significa la correlación de variables. Yo les digo, es como cuando un médico, estando con ustedes aquí, tiene un paciente que está enfermo, tiene una gripa o una enfermedad X. Y el médico sabe que tiene 3 medicamentos para recetarle a ese paciente, pero él sabe que uno le va a dar somnolencia, le va a dar el malestar se demora unos 8 horas para quitárselo, el dolor de los huesos se va a mantener. El otro es un medicamento que se demora mucho realmente en el beneficio, tiene que tomarse 3, 4 pastillas, y tiene uno que si se lo da ya, sabe que el paciente en cuestión de media hora se alivia, recupera sus signos vitales rápidamente, se le acaba el malestar. Entonces ese es el medicamento que mejor efecto tiene sobre el paciente. Entonces la correlación de variables, lo que quiero decir es cuál es la variable X que tiene un mayor efecto en la mesada pensional, en lograr un mejor mesada pensional, es lo que le dije, es el IBL, el ingreso base de liquidación, es decir, el promedio de toda la vida o de los últimos 10 años. Entonces, las decisiones que usted tome durante su etapa laboral o productiva, usted tiene que tomarlas basado en cómo beneficia o cómo afecta mi promedio, mi IBL, si está en Colpensiones. Y si está en el fondo privado, la variable que tiene mayor impacto en su mesada pensional es la reserva actuarial. ¿Qué es la reserva actuarial? Técnicamente es
es la masa total que usted acumula en su cuenta de ahorro individual, es decir, el capital que tiene ahorrado para pensionarse en un momento determinado. Cuando mi pensión se incrementa en el régimen de prima media con pensión definida, cuando se cumplen dos características fundamentales, cuando cotizo con un IBC superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y cuando cotizo semanas en exceso de las 1.300. ¿Cuáles las semanas ideales para lograr la mejor pensión en Colombia? Es lograr 1.800 semanas. Es un error trabajar por cumplir una meta de lograr 1.300 semanas. Entonces, quiero que eso quede claro. Cuando yo estoy en Colpensiones y tengo la capacidad, la fortuna de poder cotizar por un ingreso superior a 4 salarios mínimos y cotizar semanas en exceso de las 1.300, es cuando yo puedo apuntalar notoriamente mi pensión. La semana entrante van a ver eso cómo funciona en la realidad. Entonces, ya para terminar, en el fondo privado simplemente es con capital. Aquí aparece la figura del bono pensional, los aportes obligatorios más la rentabilidad, el aporte voluntario, no pensión voluntaria, sino aporte voluntario, más la rentabilidad y la figura del bono pensional. Estas son unas variables fundamentales y todo esto, simplemente, ¿cómo se calcula la pensión? Se coge, el bono pensional es un tema que luego lo ampliaremos más, pero quiero llegarlos a que en el fondo privado la pensión se construye con una matemática especial que es la actuaría, que es una disciplina que aplica modelos estadísticos o matemáticos y que evalúa los riesgos y que tiene en cuenta las expectativas de vida. Y les tengo una noticia, lastimosamente una mujer hoy en Colombia necesita tener más capital que un hombre para pensionarse. Si yo quiero, coloco en un fondo privado una mujer y un hombre en igualdad de condiciones, la pensión de la mujer siempre será más baja. ¿Por qué? Porque las mujeres viven más que nosotros los hombres en Colombia, pues la gente no sabe eso. Entonces, en el tema actuarial es una matemática muy, muy compleja, pero simplemente quiero hablarles de que en el fondo privado, yo como me pensiono, con un saldo en la cuenta individual más el bono pensional dividido por el factor actuarial. ¿Qué es el factor actuarial? Es un número matemático que incluye un mundo de probabilidades, probabilidades de vida, de fallecimiento, otras variables matemáticas, inflación, otros conceptos, y realmente por eso es que en el fondo privado se tiene en cuenta la expectativa de vida de los colombianos o el afiliado. En Colpensiones eso no aplica y no se tiene en cuenta la expectativa de vida para calcular la pensión. Entonces ya con esto quiero simplemente interrumpir ya para dar entrada a las preguntas y que Anderson empiece a moderar si le parece bien y empecemos con el tema de preguntas. Aquí están mis teléfonos, mi página web, mis teléfonos de contacto. Yo les quiero decir que tenemos un convenio con Comedal que esto lo vamos a comentar para quien considere y necesite que lo apoyemos y le ayudemos a construir su futuro pensional. Entonces, Anderson, preguntas. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Hay unos casos muy particulares que sí realmente invitamos a nuestros asociados a que le escriban a Cristian, a que le escriban a Andrés, que también Andrés hace parte del equipo de Pensión ABC. Nuestro consultor. Nuestro consultor, muy bien. Y pues que por medio de esas inquietudes que puedan tener tan particulares, pues puedan llamarlos o contactarlos también por WhatsApp y de esa manera pues ellos con mucho gusto estarán prestos a responderles las preguntas. Bueno, Cristian, teniendo en cuenta pues estas charlas que nos estás dando, sé que voy a empezar con una pregunta que nos hace un asociado que no nos colocó por aquí el nombre. Dice espectador anónimo, pero nos dice cómo recomienda proceder ahora que estamos a puertas de una reforma pensional. Bueno, importante, les quería dejar los datos de contacto, pero bueno, Bueno, ¿cómo proceder en este momento ante una reforma pensional? La verdad es que depende del momento que me encuentre. Si yo hoy tengo menos de 10 años para cumplir requisitos pensionales, podemos estar completamente tranquilos que la reforma pensional no nos va a tocar. Incluso,
Incluso si le faltan 15 años para cumplir registros pensionales, yo diría que la reforma pensional no los va a afectar. Sin embargo, los gremios, como estamos en una situación completamente compleja, dicen que ellos van a pedir que a quien le falte 10 años o más, la reforma pensional sí le afecte, pero si le falta menos, no le va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del momento que yo esté, yo debería, si me faltan 15, 20 años, yo debería esperar en este momento de la reforma pensional que quede en firme para saber cómo me muevo. Segundo, independiente de la reforma o no reforma, los parámetros que yo debo implementar para una buena pensión es los que siempre les he dicho: cotizar lo mejor posible, ser constantes con mis cotizaciones, es decir, esa recomendación que la gente se retira del trabajo, se independiza, entonces, no, yo no vuelvo a cotizar, porque esas interrupciones son mortales, entonces, por lo menos seguir cotizando. Y tercero, es que usted tenga claridad en primera instancia cuál es el régimen más favorable para usted, fondo privado o Colpensiones, independiente de que la reforma todavía no esté en firme. Cuando la reforma quede en firme y la conozcamos, yo por mi conocimiento y experiencia le puedo garantizar a nuestro asociado que la reforma pensional en Colombia no la van a implementar antes de 4 años. Este gobierno no va a hacer la reforma pensional, se lo garantizo. Y el nuevo gobierno no se da, como perdóname la expresión, no se da la pela de un costo político tan alto como trae toda reforma pensional. Por eso es que todos los gobiernos se lavan las manos. Entonces, le garantizo que en menos de 4 años la reforma no va a estar. Entonces, yo le invitaría a que tenga por lo menos claridad ahora cuál es su régimen más apropiado y que trate de establecer una estrategia de éxito para pensionarse lo mejor posible. Muy bien. Cristian, el doctor Juan Alberto te pregunta si se llegara, o sea, se afectaría la pensión en su promedio si al momento de liquidarla una persona cotizó a un fondo privado en los últimos 13 años para pensionarse y luego se trasladó a Colpensiones. Para nada, doctor Juan Alberto, porque es que ese promedio o esa cotización a usted le va a servir, ya sea independiente. Si a usted le conviene el promedio de los últimos 10 años, pues esos 13 años no le va a contar, no se tiene en cuenta. Pero si después a usted le conviene el promedio de toda la vida, igual se le va a tener en cuenta. Es decir, es que las cotizaciones, aprovecho la pregunta del doctor Juan Alberto, las cotizaciones que yo hice en el fondo privado, cuando me traslade, igual me las van a pasar allí y van a ser las mismas cotizaciones. Simplemente la metodología del cálculo de la pensión es diferente, pero se van a tener en cuenta. Muy bien. El doctor que nos hace la primera pregunta con respecto pues a esas recomendaciones en la reforma pensional, nos pregunta, qué pena, es que no me quedó claro. Yo entendí que para pensionarse por el régimen privado se tiene en cuenta el capital, es Sí. decir, no se tiene en cuenta la edad y las semanas, o sea que No. uno se podría pensionarse más joven. ¿Me recuerdas el nombre del doctor? No tengo nombre. Bueno, la persona que nos preguntó, la respuesta es completamente sí. Claro, uno de los beneficios que tiene el fondo privado es la pensión anticipada. Yo me puedo pensionar en un fondo privado a la edad que yo quiera, ¿Y cuál es siempre y el cuando capital, Cristian? yo, exactamente. Lo que pasa es que entre más joven yo que me quiera pensionar, pues necesito más capital, pero hay gente de 40 años pensionada, 45 años en los fondos privados. Es completamente predecible y probable. Lo que sucede es que eso sí, entre más joven me quiera pensionar, pues necesito o mucho capital o mi pensión va a ser más pequeña, pero la respuesta es sí. ¿Y hasta qué edad nos podemos cambiar de fondo pensional, Cristian? Hasta antes Ujú. de los 47 si soy mujer o hasta antes de los 52 si soy hombre, de manera directa sin problema. Después de esos años ya tengo que implementar una demanda. Entonces ya empezamos en un proceso jurídico, hay que pedirle al juez que se puede hacer. Como les decía, en nuestra página web hay testimonios de personas que ya hemos logrado trasladar porque han querido y para ellos les conviene y hemos logrado mejores pensiones para su futuro, pero bajo la ley normal, antes de los 47 para las mujeres, antes, ojo, antes de los 52 para los hombres. Recomendación, no dejen eso faltando un mes. Ahí tenemos un cliente que faltando 2 meses hizo el traslado, la doble asesoría, no sé qué, mandó los papeles y resulta que
la cédula que anexó estaba borrosa, no se la recibieron y le dijeron, ya no hay tiempo, y no lo pudieron pasar. Esta pregunta nos la comparte el doctor Andrés y nos dice, ¿cómo puedo mejorar el monto cotizado a pensiones sin incrementar también los montos cotizados a salud y ARL? Doctor, créame que ese es un gran paradigma que tenemos en Colombia, es que no, es que yo no quiero incrementar porque es que me sale muy costoso la pensión, la salud, eso no, pero yo quisiera que usted me dé un espacio en un momento, yo le puedo demostrar los números y le digo que cotizando, asumiendo los costos de pensión, de ARL, los costos que usted quiera, yo le puedo demostrar que vale la pena, porque yo le digo, usted incrementa sus cotizaciones y se le va a incrementar obviamente porque también tiene que pagar salud y ARL, pero en los retornos que podemos lograr se recuperan con creces. Recuerde lo que le dije ahora, usted muchas veces se gasta 10 millones, pero el retorno son 120, son 80, son 70, son 7 veces más. Entonces, vale la pena. Yo sé que eso es una gran barrera que tenemos los colombianos, que no, es que yo no quiero cotizar tanto a salud porque eso lo pierdo. No. Eso lo vamos a ver la semana entrante, cómo esas decisiones erróneas o conceptos erróneos nos limitan el acceso a unos beneficios económicos enormes que la gente no sabe que existen. Yo quisiera poder tener un espacio más grande y poder ampliar esta información a nivel matemático para que ustedes se den cuenta de qué estoy hablando, pero créanme que se justifica. No les duela pagar la salud, no les duela pagar la ARL si le toca, no les duela pagar el fondo de solidaridad pensional si lo puede hacer. Obviamente, reitero, para un grupo de personas que tienen unas condiciones especiales. Porque digo, si usted se gana un salario mínimo o dos, su pensión va a ser de mínimo, pero ya por encima de esos escenarios hay unas oportunidades muy buenas. Muy bien. El doctor David te consulta, Cristian, y dice, si tanto él como su esposa se pensionan por colpensiones y fallece alguno de los dos, ¿cómo es ese manejo de la pensión? ¿Queda uno con el de la más alta o se suman las dos o continúa con la que tiene actualmente? Doctor David, muy buena pregunta, porque hay un paradigma, hay otro criterio en Colombia que la gente dice, no, es que si yo fallezco, como mi esposa está pensionada, entonces la pensión se pierde. No, su señora esposa, vamos a suponer que tiene una pensión de 5 millones, me estoy inventando, y usted tiene una pensión de 7 o de 8. Si usted fallece, su señora queda con la pensión de ella, que ella construyó durante su etapa laboral y productiva, y queda con su pensión de sobrevivencia, con una característica. Ojo, cuando yo estoy cotizando a pensión y fallezco, la pensión de sobrevivencia de mi esposa o de mis beneficiarios o hijos va a ser máximo el 75% del IBL. Por eso les decía ahora que es un riesgo cuando yo cotizo por un ingreso menor a mi realidad, porque cuando fallezco, afecté el ingreso de mi familia futuro, mi esposa. Pero cuando yo fallezco pensionado, la pensión de mi esposa es la misma pensión que yo recibo, que estaba recibiendo en vida, o sea que por eso se conoce pensión sustitución. Entonces, doctor David, si usted llega a fallecer, Dios no quiera, su señora va a recibir la pensión de ella más la suya, y si fallece ella es lo mismo, usted recibe la suya más la de ella. Eso es una creencia que existe en Colombia, doctor. Muy bien. ¿Cuánto tiempo antes de solicitar la pensión recomiendas que se debe hacer la revisión? Muy buena pregunta. ¿Quién me pregunta? El doctor Alejandro. Doctor Alejandro, vea, yo le voy a ser muy sincero a usted. Les voy a contar una historia real que nos pasó con un cliente nuestro médico casualmente, porque es que yo a la gente que le digo, vea, el escenario pensional ojalá se revise con 10, 15 años de antelación. O sea, entre más pronto usted revise y entienda cómo está, qué es lo que está construido, mejores decisiones podrá tomar hacia el futuro. Entonces, en cualquier momento se puede hacer. Lo que pasa es que no es lo mismo que usted, mi recomendación es faltándole un año, 2 años, no va a tener el mismo efecto si le faltan 10 o 15. Entonces, primer tema. Y lo otro es que lastimosamente en Colombia, doctor Alejandro, pensamos que el tema pensional es para realizarlo cuando me faltan 2 años, cuando tengo 60, si soy hombre,
o 55 las mujeres. Les voy a contar una historia real de un médico de acá de Bogotá, de Cali, no les voy a decir el nombre, obviamente, porque nosotros manejamos mucha confidencialidad. Nosotros hace un año, nuestra consultora estrella lo llamó y le digo, doctor, póngamele doctor, doctor Chaura, pues, doctor Chaura, queremos ofrecerle nuestro servicio, queremos hacer un estudio pensional, un diagnóstico de su situación pensional, queremos hacerle, para que me entiendan, el estudio que hacemos nosotros y para quienes aquí en nuestra sociedad hay un descuento del 10% por el convenio con Comedal, es hacerle una radiografía, le voy a hablar en términos suyos, una radiografía de su situación pensional a hoy. Usted, ¿qué tiene construido y qué puede hacer para en estos años? Porque les tengo otra noticia. El hecho no es estar en Colpensiones. El hecho es saber qué hago adicionalmente para mejorarme lo mejor posible, para pensionarme lo mejor posible, perdón. Entonces nos dijo, no, yo ya sé qué es, yo estoy muy bien, yo ya sé cómo funciona el tema, yo no quiero que, pues la verdad no lo necesito. De pronto lo llamo cuando me llegue la resolución de pensión. Y así fue. Entonces, como lo hace ahorita en octubre, noviembre, nos llamó, vea, ya me llegó la resolución de pensión, yo sí quiero que ustedes me digan, porque también nos contratan mucho para eso, para saber si la mesada pensional está bien o mal liquidada. Cuando le hicimos la revisión, le tuvimos que, cuando le entregamos el informe, le dijimos, doctor Chaura, le tenemos una noticia buena y una mala. Entonces nos dijo, venga, ¿cuál es la buena? Bueno, pues la buena es que la mesada pensional está bien liquidada, o sea, y la verdad, eso es un motivo de complacencia porque estamos diciendo que usted no le están metiendo pues la mano a su bolsillo. Pero ¿cuál es la mala? La mala, doctor, es que por usted no haber cotizado una semana más, va a perder 240,000 pesos mensuales en su mesada pensional. ¿Por qué? Porque usted cotizó, se pensionó con 1,449 y por faltarle una semana, eso significa, y con su IBL significa 240 pesos mensual. ¿Cómo así? Pero es que yo había entendido que ¿qué hay para hacer? Nada. Si usted multiplica 240 pesos mensuales en su expectativa de vida, sin contar la de su señora, estamos hablando de una cifra importante y representativa. Entonces, doctor Alejandro, yo que le recomiendo a las personas, revisen el tema, ojalá con 10 años, con 15, con 12, o sea, en cualquier momento es útil, pero el tema no lo hagan, porque no estoy diciendo para que lo hagan con nosotros, pero eso hay que hacerlo. Porque muchas veces el desconocimiento nos lleva a cometer errores y a perder prestaciones económicas. Este doctor, si hubiera, y lo otro fue que si este doctor, les quiero contar que tenemos una persona, no médico, que nos contrató hace ya 2 años y nos dijo, venga, yo me pensiono ahorita en noviembre, en septiembre. ¿Usted qué me recomienda? Le faltaban 6 meses. Entonces, cuando llegué, para no alargar mucho la historia, le dije, le tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Pues la buena es que su pensión va a ser de 10,5 millones de pesos. O sea que usted hizo muy bien la tarea. ¿Cuál es la mala? Realmente no es mala, es buena, pero a usted le va a parecer mala. ¿Cuál? Que yo le recomiendo que no se pensione a los 57 años. ¿Cómo así, Cristian? No. Traslademos la decisión de pensión para el 2020. Eso fue en el 2019. No se pensione en septiembre del 2019, sino en septiembre. Y lo que es malo para usted es que yo quiero que usted se gaste, eso le va a costar gas, porque se gastaba 6,000 pesos mensuales pagando su seguridad social. Eso significa que invierta otros 77 millones de pesos en su mesada. ¿Cómo? Pues, pero si usted hace eso, su pensión se le incrementa en 1,5 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Yo digo, porque vamos a mejorar su IBL. Y le tengo otra noticia, seamos claros. Yo también tengo que tener en cuenta dentro de este análisis técnico los 10,5 millones de pesos que va a dejar de recibir durante un año. O sea que en español lo que este loco de Cristian Chaura le está diciendo es que se gaste 177 millones de pesos más para que su mesada pensional le suba 1,5 millones. Pero cuando usted trae a valor presente los 177 millones que se va a gastar, los 10,5 que deja de recibir cada mes por 12 meses, más los 77, los trae a plata de hoy son 165, 170. Pero cuando me traigo el 1,5 millones de pesos a partir del 2020, cada mes, toda plata de hoy, eso me da 520 millones de pesos. ¿Qué hay que hacer? Trasladar la decisión. Y la señora siguió el consejo. Entonces,
Doctor Alejandro, revisar el tema pensional nos permite conocer posibilidades, alternativas, decisiones que pueda tomar y entre más ligero lo haga uno, mejor. Entonces, en la medida de lo posible, haga revisar su tema con anterioridad. Muy bien. El doctor Juan Cristian, te cuento que te quiere trasladar una pregunta y dice que si es cierto que en los fondos privados el pago de la mesada pensional se reconoce hasta que se agote el total de lo ahorrado durante ese tiempo de cotización, o también es vitalicia, como Doctor Juan, Colpensiones. le voy a responder como le doy la respuesta a mi abuelita. Falso de toda falsedad. Eso es otro gran mito y paradigma que existe. No se pensiona en el fondo privado porque lo van a pensionar hasta que la plata le alcance. Falso. Yo me voy a atrever a hacer algo aquí, Anderson, si usted me lo permite. Aquí hay 70 personas, estaba con 69, Sí, digamos 70 y pico. Si sí. alguien de los que está aquí conoce a alguien que haya ido a reclamar su pensión y le dijeron, venga, váyase para la casa que su plata se le acabó y váyase a aguantar hambre, yo, Cristian Chaura, le doy 100 millones de pesos. Eso es falso. Las pensiones en Colombia son vitalicias. Lo que sucede es que en los fondos privados hay unas modalidades de pensión, que eso es otro tema pues extenso, pero eso es una modalidad es que uno lo pensionan con capital, un capital que le administra el fondo privado, hay una modalidad que se llama una renta vitalicia, hay una mezcla de los dos, es más, hay 7 modalidades, pero eso es falso, doctor Juan. Las pensiones en Colombia son vitalicias. Usted después de que esté pensionado nunca le van a decir que su plata se acabó y que no le van a pagar la pensión. Eso es completamente falso. Como decía mi abuelita, falso de toda falsedad. Muy bien, Cristian. Ya las dos últimas preguntas para ir finalizando y pues voy a recopilar también otras preguntas que ya son como un poquito más personales para compartírtelas a tu WhatsApp y al WhatsApp O me de pueden Andrés. llamar, nos pueden escribir a Ujú. nuestro correo, a nuestra página web, ahí tienen mi teléfono, el teléfono de nosotros, lo que necesiten, mi teléfono es 315-533-0351, nuestro correo es comercial@pensionate.co, el teléfono de Andrés también se los puedo suministrar, ya que no me lo sé, pero ya los voy a dar, el de Ujú. Andrés Cuartas, que es la persona que nos puede ayudar también en cualquier inquietud. Denme un segundo, yo se los doy ya, Sí, pero no hay ningún problema que por cualquier medio nos pueden sí, te localizar. podemos contactar. El teléfono de Andrés es 320-688-5455, que es Muy nuestro bien. consultor para Comedal. Entonces, continuamos con las preguntas. Sí. Aproximadamente, Cristian, por aquí nos hace la misma pregunta tanto la doctora Gloria como la doctora Ana María y nuestro asociado que pues me aparece como el espectador anónimo, nos preguntan los tres coincidencialmente, aproximadamente cuánto puede costar un proceso para la transferencia de ese régimen privado a Colpensiones. Bueno, les voy a decir cómo funciona, cuánto puede costar. Quiero decirles a los tres, a nuestro asociado anónimo, a las otras doctoras, que el proceso cuesta. El tema, vea, el tema en Colombia hay diferentes tarifas. Hay gente que cobra unas platas, cobran 22 salarios mínimos, otros cobran 15, eso comentó aparte, incluso le pueden cobrar 2 millones de pesos, porque también existe esa tarifa. En nuestra empresa, que es especializada en este tema, que hemos logrado ya lograr trasladar a muchas personas que no hemos tenido ningún caso negativo y que hay que saberlo hacer bien por unos temas puntuales, tenemos 2 tarifas que son el asociado las escoge. Una tarifa vale 8,5 millones de pesos y la otra tarifa vale 10,5 millones de pesos. El asociado escoge con cuál se siente más cómodo. Como ustedes ven, es una cifra ínfima. Si su mesada personal le sube 500,000, 1 millón de pesos mensuales, o si le sube 2, mejor todavía. ¿Por qué la diferencia en la tarifa? Porque en 8,5 millones usted va a pagar esa tarifa independiente del resultado, que el fallo salga positivo o salga negativo. Pero como le digo, siempre hemos ganado. Igual digo, en la página web
pensionate.co, va a haber casos donde la gente cuenta la experiencia en este sentido. Y la otra tarifa de 10 millones y medio, usted paga 5,5 solamente al principio. Bueno, la primera paga 4,500 primero y luego paga 4 antes de la audiencia de fallo, independiente del resultado. En la segunda tarifa, usted paga 5,5 millones durante los primeros 3 meses y solo paga 5 millones adicionales si el proceso sale a favor como una prima de éxito. Es decir, que si el proceso no se gana, usted solamente invirtió 5,5. Entonces los precios son 8,500 y 10,500 ambos. Nos pueden contactar y preguntar y con mucho gusto los explicamos de manera puntual. Muchas gracias, Cristian. También pues nos preguntan qué vale el estudio pensional. Pues toda esta información podría contactarse con Andrés Felipe, contigo. En el chat acabo de dejar tu número de celular, tanto también el de Cristian, el de Andrés, y el correo electrónico pues también de Andrés. Recuerden ¿Listo? Que los estudios, perdón Anderson, tienen un descuento del 10%, convenio de Comedad que se le transfiere al profesional, al asociado y a su núcleo familiar. Excelente, muy bien. De todas maneras, tengo una tarea, o me quedo con esa tareita, Cristian, y es poder compilar todas las preguntas que están pendientes por responder y podérselas enviar a ustedes para darle respuesta a nuestros asociados e iniciar el próximo jueves también con unas respuestas a estas preguntas que están pendientes por resolver, no siendo como tan particulares, ¿cierto? ¿Algo más para cerrar, Cristian, en la noche de hoy? No, simplemente quiero darle las gracias, te quiero agradecer, Anderson, a ti por la invitación nuevamente, a nuestros asociados. Quiero preguntarles, ahora la última pregunta, la hago como, bueno, ¿les pareció útil lo que vimos hoy? ¿Les pareció importante, interesante entender un poco de esto y se dieron cuenta realmente cómo conocer los parámetros técnicos nos pueden dar ventajas en la construcción de nuestra pensión? Es decir, ¿les gustó y aprendieron? Simplemente quiero que tengamos un parámetro ahí, un panelito, Anderson, que nos digas para yo llevarme una conclusión e irme tranquilo, porque si la respuesta es negativa, pues me quedo intranquilo y trato de mejorarlo para la semana entrante, pero quisiera saber si les gustó, si fue la complacencia. Sí, muy bien. Yo sé que a nuestros asociados les va a llegar también su encuesta el día de mañana, pero en general tengo respuestas de la doctora Marcela, el doctor Álvaro, el doctor Lester, la doctora Claudia, la doctora Mariela, el doctor Oscar, el doctor José. Todos realmente han manifestado que ha sido muy útil la información que nos has presentado. Incluso la doctora Adriana pronto pues se pondrá en contacto con ustedes, está muy interesada en una asesoría y pues de esa manera pues podríamos cerrar nuestra charla de hoy con un grupo de asociados muy complacidos con esta información y con muchas expectativas para el próximo jueves a la espera de cómo o qué herramientas o qué estrategias realizar o desarrollar para poder aumentar pues ese monto de su jubilación, ¿cierto? Entonces, Cristian, un agradecimiento muy especial. Muchas gracias por compartir estos conocimientos y esta experiencia con nuestros asociados y nos vemos el próximo jueves.